En la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 7, por favor, hermanos, al versículo 12. Lo vamos a leer de forma alternada. Yo leo el 7, ustedes el 8, y todos nos unimos en el versículo 11. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a decir un amén, por favor, hermanos, para escuchar que ya la mayoría, hermanos, lo van teniendo. Muy bien, dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Yo leo el 7, ustedes el 8, y todos nos unimos en el 12. Dice: pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, todos, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Quiero que note, hermanos, el versículo 11 dice: ¿por qué? Porque no os amo. ¿No los amo?, dice Pablo. Dios lo sabe. Es una respuesta, ¿verdad?, sin duda retórica, que nos enseña: claro que los amo. Y Dios lo sabe. Dios es testigo de mi amor hacia ustedes. Mi tema, hermanos, en este día es amando, o ama a la gente. Amando a la gente. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que nos da de leer esta porción de su palabra. Te ruego, por favor, nos ayude a entenderla y aplicarla también a nuestras vidas, mi Dios, que si somos sinceros, todos, Padre, no solamente entramos, sino deberíamos de entrar en cada una de estas enseñanzas y en cada uno de estos principios, Padre, que este capítulo nos da, y que la vida, el ejemplo, el testimonio y la experiencia que el apóstol Pablo pasó con esta iglesia, la iglesia en Corinto, debería de servir, mi Dios, también para nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra iglesia y nuestra familia. Por favor, háblenos, mi Dios, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Amando a la gente. Pablo, hermanos, en el primer versículo, por ejemplo, y en los siguientes capítulos, los últimos 3 capítulos de este libro, hermanos, lo que hace es exponer, hermanos, cosas que aparentemente, hermanos, le estaban dando la gloria y le estaban dando la honra al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, en el primer versículo del capítulo 11, ruega esto y expone esta petición. Versículo 11 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme. ¿Por qué, hermanos? Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo está pidiendo esto? Por lo que está a punto de decir y lo que está a punto de expresar. Iba a expresar, hermanos, cosas que normalmente, a no ser por las situaciones de extremo, normalmente no las diríamos. Tal pareciera, hermanos, que el apóstol Pablo les está reprochando a la iglesia de Corinto no solamente muchas acciones que ellos habían hecho a favor de los corintios, sino también, hermanos, exponiendo esas virtudes, exponiendo también, hermanos, muchas
privilegios que el Señor le había dado, tales como, mire lo que dice el capítulo 12, versículo 12, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, dice, por señales, prodigios y, ¿qué dice, hermanos? Milagros. Pero sabe, después de que el apóstol Pablo, tal pareciera, hermanos, que se está expresando como un presuntuoso, ¿verdad? Que se está jactando, se está elevando, se está ensoberbeciendo. Por eso el apóstol Pablo les dice: tolérenme, sean pacientes conmigo, tolérenme un poco de locura, tolérenme un poco, ¿verdad?, de insensatez, porque él sabía, hermanos, realmente que así lo iban a ver. Pero dice el apóstol Pablo, ¿por qué lo hace? Versículo 16 dice otra vez: digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también, dice, me gloríe un poquito. Mire lo que dice el 17: lo que hablo, no lo hablo según, ¿qué dice, hermanos? Según el Señor, es decir, lo que les estoy diciendo, lo que les he explicado, yo sé que el Señor no lo haría y no lo diría. Dice: sino como en locura, con esta confianza, dice, de gloriarme. Ahora, ¿por qué lo hace? Dice el 18, puesto que muchos, hablando de sus opositores, se glorían en la carne, dice, pues yo también me voy a gloriar. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo: a ustedes les gustan, tal parece, aquellos hombres, ¿verdad?, aquellos disque siervos de Dios que se glorían y se exaltan y se la pasan hablando, ¿verdad?, de las cosas que ellos han hecho. Tal parece que eso les gusta y les convence. Pues déjenme presentarles también mis credenciales, déjenme presentarles también lo que yo he hecho, lo que el Señor me ha permitido hacer y lo que yo he demostrado. Mire lo que dice el versículo 12, capítulo 12, por favor, versículo 11. Dice: me he hecho, ¿qué dice, hermanos? Un necio. Me he hecho un necio al gloriarme. Pero dice: vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque, dice Pablo, nada soy. Lo que el apóstol Pablo entonces, ¿verdad?, les está expresando aquí a la iglesia de Corinto es: déjenme ser un poco atrevido, déjenme ser un poco loco, déjenme mostrarles un poquito lo que el Señor me ha permitido hacer. Pero lo hago, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, para callarles la boca, ¿verdad? Como ya lo dijo anteriormente en el capítulo 10, aquellos falsos, ¿verdad?, que se andan alabando a sí mismos. Por lo tanto, hermanos, cada una de estas cosas que el apóstol Pablo, hermanos, hace, no pudiéramos tomarlo de un lado negativo. Ay, el apóstol Pablo, qué orgulloso, qué soberbio. Ay, el apóstol Pablo, ¿por qué se atreve, verdad, a sacar ciertas cosas que ha hecho, verdad, por nosotros y a gloriarse? No lo tomemos del lado negativo, tomémoslo del lado positivo. Es decir, tomémoslo, hermanos, como muestras, como reglas, como señales que debería de haber en nosotros. ¿Para qué? Para demostrar también, al igual que Pablo, nuestro amor por la gente, para que usted y yo realmente, con hechos y en verdad, no solo de palabras, ay, cuánto amo a los hermanos, ay, cuánto amo a la iglesia, ay, cuánto amo, ¿verdad? Quizás una hermanita pudiera decir: cuánto amo a mis hermanitas de la iglesia. No. Que no se diga nada más de palabras, que se diga con hechos. ¿Cuáles son, hermano, esos hechos? Amando a la gente. Ama a la gente. Número 1, ámala, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios. Número 1, ama a la gente con un celo, pero ese celo tiene que ser como el de Dios. Segunda de Corintios,
capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué? Dice el 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. ¿Qué hace Pablo en este versículo? En este versículo Pablo se pone en la posición de un esposo que va a presentar, hermanos, a su hija ante su futuro esposo, y le dice, claro está, y como ya lo habíamos dicho, hermanos, el apóstol Pablo se consideraba un padre espiritual para aquellos que los había engendrado a través del evangelio. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, y pone la imagen de una esposa y un esposo, de alguien que ya estaba comprometido, ya nada más esperando para celebrar, hermanos, esa unión. Y dice Pablo: yo soy como ese padre que cela a su hija. ¿Para qué? Para presentársela a su futuro esposo, dice Pablo, pura, limpia, santa. Déjeme decirle, hermanos, que ese celo del cual el apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí, la palabra griega es esa palabra celó. La palabra celó quiere decir fervor, quiere decir deseo, solicitud. Pero, hermanos, un deseo, un fervor no egoísta, como los celos, hermanos, que nos llevan al pecado, no, sino un celo, un fervor, un buen deseo por el bien de los demás. Ese celo es el que el apóstol Pablo, hermanos, no solamente sentía, sino demostraba por la iglesia en Corinto. Queremos realmente, hermanos, amar a la gente, amar a las almas, amar a nuestra iglesia, queremos amar a nuestros hermanos. Debemos, hermanos, de desear, debemos, hermanos, de tener ese fervor de ayudar y de cuidar a nuestros hermanos, de cuidar a nuestros niños, de guardar a nuestros jóvenes, a los matrimonios de nuestra iglesia, con el fin de poderlos proteger, sean salvos o no sean salvos. Ese celo debería de estar, hermanos, en nuestro corazón. Un celo, ¿por qué? Dice la última parte del versículo 2, dice: para presentaros como a una virgen, ¿qué dice, hermanos? Una virgen pura. Mi celo, mi deseo, mi fervor de cuidar y de proteger a mis hermanos, a mi gente, debería de ser, hermanos, el guardar puro, el guardar a nuestra iglesia, el guardar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hermanos, limpios. ¿Limpios en qué? Limpios en sus pensamientos, de que ellos tengan una limpia enseñanza, de que su fe, hermanos, sea una fe realmente limpia hacia Dios, de que sus sentimientos hacia Cristo, hermanos, sean buenos deseos, sean, hermanos, limpios en su amor y en su afecto a nuestro Señor Jesucristo, que no sean manchados con el pecado, que no sean manchados, hermanos, en su corazón con la envidia o con la avaricia, que sus bocas, hermanos, no se ensucien de mentiras, no se ensucien, hermanos, de estar criticando, quizás de estar chismeando, no, sino el deseo realmente de que nuestra iglesia se mantenga pura, se mantenga santa y limpia al Señor. Que nosotros, hermanos, realmente podamos decir, no solo como líderes, sino como ganadores de almas ante el Señor, ante su tribunal, y poder presentar, hermanos, a esa gente
aquellos cristianos que fueron parte de mi vida, que fueron parte de mi iglesia, limpias. ¿Por qué? Porque yo tuve un celo por mi gente, tuve un celo por mis hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que deberíamos de cuidar y guardar esas almas, esos corazones, ese amor sincero por Cristo, no por conveniencia, no, y que no sean corrompidos por el pecado, por el mundo, por el diablo, ni por la carne. ¿Cuántos pudiéramos decir, hermano, yo tengo ese celo? Mire al que está a su lado. ¿Tiene ese celo por ellos? ¿Usted se pararía frente a Cristo y le diría: mi fervor y mi deseo fue mantener a ese niño, a ese jovencito, a ese matrimonio puro delante de usted, Señor? Estuvo dispuesto aquí, escúcheme, hermanos, para guardar pura una iglesia, para guardar puro a un cristiano. Se necesita de acciones como la reprensión, acciones como la exhortación, acciones, hermanos, como el señalar el pecado, acciones como el acusar al diablo a la luz de la palabra de Dios. Se necesita, hermanos, ser sinceros con las verdades bíblicas. Se necesita ser directos con las malas acciones y las malas intenciones. ¿Por qué? Porque hay un celo en mi corazón por la pureza, no solo de mi vida, sino de los que me rodean también. ¿Cuántos cristianos, hermanos, pudiéramos decir: yo tengo ese celo? Si hay ese celo, hermanos, es porque hay amor. Amor hacia los demás, hermanos. Amor no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con una acción. Por eso, hermanos, por eso vamos a reprender la mala vestimenta. Por eso se va a reprender la mala música. Por eso se va a reprender el noviazgo y los matrimonios mixtos. Es decir, con cristianos e inconversos. No, vamos a reprender, vamos a exhortar, vamos a cuidar que nuestros jóvenes, nuestras señoritas se casen como el Señor quiere, no con un matrimonio quizás prematuro, no con un matrimonio quizás antes de los 18, con jovencitos, hermanos, que, hermanos, van a echar a perder sus vidas. Y no solamente sus vidas, sino la vida de esa pobre criatura que en 9 meses van a nacer. Ese celo es el que se necesita, el exhortar, hermanos, contra las drogas, contra el alcohol, contra el divorcio, contra los hijos rebeldes, contra la desobediencia, la soberbia, el orgullo y la vanagloria. Necesitamos, si vemos, hermanos, lo sucio del pecado, del diablo, de la carne y del mundo, exhortar y reprender. ¿Por qué? Porque mi celo, mi amor por mi gente está, hermanos, firme hacia ellos. Tengo un celo, dice Pablo, con un celo de Dios por ustedes, porque yo quiero desposarlos, yo quiero presentarlos a Cristo puros en mente, en deseos, en sentimientos, pero también en acciones. No nos callemos, no nos quedemos callados, hermanos. Pero otra vez, esto no se va a hacer, hermanos, con una falsa motivación. Esto no se va a hacer, hermanos, con un falso propósito. No, se va a hacer porque yo amo a la gente, porque yo quiero su bienestar, porque yo quiero su felicidad, porque yo quiero que ese matrimonio termine bien, porque yo quiero que esos niños el día de mañana tengan la bendición del Señor. Esa era la motivación, el celo y el amor del apóstol Pablo por los suyos, por su gente, por los hijos espirituales que él había ganado. Hay un celo, hermanos, por cada uno de los integrantes de nuestra iglesia para presentarlos puros y santos delante del Señor. Número 2, amando a la gente. Número 2, ámala, hermano. Ámala.
cuidándolos o cuidándolas de los lobos rapaces. Ahora, lobos rapaces, hermanos, me refiero a lo espiritual, aunque aquí, hermanos, se puede también aplicar, ¿verdad?, a lo físico, el cuidar a nuestras señoritas de aquellos, ¿verdad?, lobos rapaces que lo único que quieren es, hermanos, o lo único que tienen es malas intenciones hacia nuestras señoritas o malas intenciones hacia nuestros jóvenes. Pero aquí, hermanos, quiero aplicarlo porque la palabra de Dios nos habla de lo espiritual. Miren lo que dice 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo, hermanos? Está hablando de las falsas enseñanzas, está hablando de las falsas doctrinas. Pero miren lo que dice más adelante, versículo 12 al 15, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, del dinero, está hablando del interés que tenían los falsos, y dice versículos anteriores, ese es otro punto, lo vamos a ver ahorita. El apóstol Pablo tenía un corazón desinteresado. A Pablo no le importaba el dinero de ellos, a Pablo le importaba el bienestar, y aunque él no aceptó el dinero, dice Pablo, estoy dispuesto a volverlo a hacer, estoy dispuesto ni siquiera ahorita seguirles pidiendo por mi bienestar, por mi salud, o para que me ayuden o me apoyen, con tal, dice, de que aquellos que se quieren aprovechar de esto, dice, sean igual a nosotros. Es decir, que así como nosotros no recibimos, ellos tampoco reciban. Es lo que está diciendo en el 12:13, porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué triste, hermanos, la situación por la que estaba pasando la iglesia de Corinto! Y aquí el apóstol Pablo, yo me imagino, hermanos, ya sin poder más decirlo, les avienta, hermanos, directamente la pedrada a estos falsos y les dice, ellos son falsos, ellos no son realmente apóstoles de Cristo, son seguidores de su amo, que es Satanás. Y así como Satanás, dice, se disfraza como un ángel de luz, ellos también, dice, tratan de aparentar una justicia que no tienen. Hermano, la iglesia estaba batallando con esto. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que Pablo hizo, hermanos, fue cuidar a su iglesia de estos falsos lobos rapaces, que lo único que querían era aprovecharse, hermanos, tristemente de ellos. ¿Qué aprendemos de esto? Versículo 3. Lo que aprendemos, hermanos, es que el diablo va a estar activo. Así como engañó a Eva. ¿Cómo la engañó, hermanos? Presentándole, ¿verdad?, las cosas bonitas, presentándole las cosas, ¿verdad?, de las que según él se estaba perdiendo, ¿verdad? No es cierto eso que Dios dice. Lo que él no quiere es que tú seas como Dios, ¿verdad?
Déjeme decirle que lo mismo el diablo y Satanás está haciendo. ¿Qué va a hacer con muchos de nuestros hermanos? Se los va a querer llevar, se los va a querer jalar. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Al igual que el diablo, con su astucia y con sus engaños, les va a pintar las cosas bonitas, según él, de lo que se están perdiendo. ¿Qué les va a meter en su cabecita? Les va a meter en su cabecita: oye, ¿por qué no te vas allá? Mira, allá sí las dejan usar pantalón. ¿Por qué no te vas allá? Mira, ya no les prohíben escuchar la música que a ti te gusta. Eso es lo que les ofrece el diablo. Les llega, hermanos, por sus deseos, les llega por sus intereses. ¿Por qué no te vas allá? Mira, allá sí los dejan tener novios inconversos. ¿Por qué no te vas allá? Mira, allá sí los dejan fumar, los dejan tomar y no les dicen nada. ¿Por qué no te vas para allá? Mira, allá no les prohíben ni les dicen nada contra vender la cervecita, ¿verdad?, en las tienditas y el alcohol. Allá no les dicen nada del diezmo. ¿Y qué hacen? Mueven su corazón, mueven tristemente, hermanos, sus malos deseos, y con astucia, hermanos, los engañan. Ahora, y aquí quiero abrir un paréntesis, hermano, muy chiquito. No le estoy hablando de nuestras mismas iglesias. Y no digo, hermanos, que no esté mal. Claro que está mal. Y quiero abrir este paréntesis por eso, hermanos. Yo sé que a veces somos movidos para quizás irnos a otra iglesia. Oye, ¿por qué no me voy a aquella iglesia? Me queda más cerquita. Y aunque no digo, hermanos, que es iglesia cristiana, bautista también, independiente, qué bueno. Pero déjeme decirle, hermanos, que si usted se cambia de iglesia por eso, porque está más cerquita o por cualquier otra cosa, hermano, usted está cometiendo un error. ¿Por qué, hermanos? Porque es como si usted desplantara, hermanos, una plantita y la pusiera en otro lugar. ¿Sabe? Corre el peligro de que esa plantita se seque. Es como si usted agarrara, hermanos, si trasplantara, por decirlo así, el corazón, ¿verdad?, de un ser humano al corazón de otro, o cualquier, hermanos, humano, no sé, un hueso o algo. Corre el riesgo, hermanos, de que allá ese cuerpo lo rechace, lo repugne, lo saque, hermanos. Y siempre, siempre, escúchenme, cuando se hace una operación y se hace un trasplante de cualquier órgano, siempre se corre el riesgo de que algo salga mal. Cerrando el paréntesis, hay cristianos que se cambian a iglesias y a religiones falsas. ¿Por qué? Porque están siguiendo sus malos deseos, sus impulsos pecaminosos. ¿Por qué? Porque allá no les dicen nada. ¿Por qué? Porque allá no predican contra el pecado. ¿Por qué? Porque dicen que allá no hablan del diezmo. Pero, hermanos, solamente fíjese en qué lugar, hermanos, no le piden dinero. Usted se va, hermanos, a los de Pare de Sufrir, usted se va a Alcohólicos Anónimos, usted se va en su mismo trabajo, en su colonia, en su país. ¿Por qué, hermanos? Porque todo se mueve con dinero. Pero tristemente algunos lo que hacen, hermanos, es aprovecharse de esto para sacar, tristemente, hermanos, ganancias deshonestas. Y aunque no hablan del diezmo, sí le están pidiendo, hermanos, que siembre para su salud, que siembre para su prosperidad, ya sea de su negocio o de su trabajo. Le están cobrando, hermanos, la literatura que le dan. Imagínense eso, hermanos, hacer aquí algo y estarles cobrando por eso. Vamos a hacer un discipulado, se los cobramos, pues me tienen que pagar 30, 50 pesos. Tristemente, hermanos, y no, déjeme decirle, hermanos, que eso es lo que el mundo y el diablo hace. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo? Esto, hermanos, nos quedamos callados. Los dejamos ir.
Que se vayan, hermanos, a iglesias pentecostales, que se vayan a iglesias, hermanos, de la luz del mundo, que se vayan a los salones del reino, que se vayan con los mormones, hasta que se vayan con los católicos. ¿Y qué dice usted y yo? Nos quedamos callados. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Sabe lo que le va a pasar, hermano? Que se va a desviar, y el día de mañana, hermanos, no solamente ellos, sino sus hijos van a renegar del Señor. Puede que después ni siquiera sean salvos sus hijos, sus jóvenes. ¿Todo por qué? Porque usted y yo no los amamos. ¿Todo por qué? Porque no los cuidamos de falsas religiones, de falsos pastores y disque maestros. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como un ángel de luz, es decir, se disfraza y trata de aparentar que allá también están bien. Y hermanos, el mundo hoy en día está engañado, diciendo: pues yo creo que todas las iglesias y todas las religiones están bien, todas llevan a Dios. Mentira. Eso es una mentira del diablo. ¿Para qué? Para que donde quiera que se vayan a meter, con tal de que les guste y les agrade y no les estén prohibiendo y según ellos limitando, puedan ir. Y si no les gusta, se cambian. Déjeme decirle, hermanos, eso es un error. ¿Y dónde están los cristianos, hermanos, que estén cuidando a su gente, estén cuidando a su familia cristiana de ese error? Tristemente, hermanos, también hay falsa enseñanza. Dice el versículo 4 y el versículo 5, dice: porque si vienen alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, habéis aceptado. ¿Qué dice, hermanos? Bien lo toleráis, es decir, lo están aceptando, lo están recibiendo, lo están creyendo, ya lo están predicando y ya lo están enseñando. Tristemente, hermanos, ¿cómo es posible que creamos falsas enseñanzas? Que si leyéramos la palabra de Dios y la interpretáramos tal y como está, déjeme decirle, hermanos, no se crearían tantas falsas enseñanzas, tantas mentiras, tantas blasfemias, como que la salvación se pierde, como que existe un purgatorio después de que usted se muere para ir y purgar sus pecados, y si les hace misa los va a poder sacar de ahí, como el que usted puede lavar sus pecados con el bautismo, o como que si usted no va ni no es fiel al salón del reino y no sale a predicar y no compra su literatura, usted pierde el derecho de participar en el reino de Dios. Que, hermanos, engaños como que esas imágenes, engaños, hermanos, como que la idolatría tienen poder, y que usted puede arrodillárseles y que usted puede quizás orarle y que ellos inclusive hasta pueden interceder delante de Dios para que Dios escuche sus oraciones. Mentiras que el diablo ha levantado, y que el cristiano se queda callado cuando allá afuera o inclusive de nuestra iglesia lo dice. No le digo que agarre y lo saque a patadas de la iglesia, no, lo que le digo es: hermano, venga tantito, siéntese conmigo, abra la Biblia, la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice esto y esto, y también dice esto aquí, y mire, dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Eso, hermanos, eso es amar. Amar es cuidar a nuestros hermanos de falsas enseñanzas y de falsos maestros, de lobos rapaces. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dice la Biblia: estos son obreros fraudulentos, de la palabra dolis, que quiere decir engañosos, son falsos. Dice, tienen un disfraz. ¿Por qué? Porque aparentan una justicia que no tienen. No le digo que se ponga a criticar y se ponga a señalar, hermanos, no. Lo que le digo es que cuidemos a nuestra gente, cuidemos a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y yo sé que usted lo ha escuchado. Si usted escucha a niños, a jovencitos hablar de ciertos temas, enséñele la verdad. No nos quedemos callados. Número 3, ama a la gente. ¿Cómo? Ámala. Número 3,
de una manera desinteresada. De una manera desinteresada. Miren lo que dice 2 de Corintios 11:7, por favor. 2 de Corintios 11:7 dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado, dice Pablo, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, para servirles a ustedes, para estar aquí, dice Pablo, predicando la palabra de Dios. 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, al contrario, Dios sabe que sí. 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, que están buscando el dinero, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, es decir, no reciban nada así como nosotros lo hicimos. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De un desinterés. Dice Pablo: miren, a mí no me importa y no me va a importar su dinero. Yo, dice Pablo, cuando vine a predicarles aquí, lo primero que yo hice, dice Pablo, fue humillarme. En otras palabras, fue rebajarme. Y está hablando, hermanos, de una manera económica. Es decir, cuando yo vine aquí, yo no vine buscando un sueldo, yo no vine que me pagaran, yo no vine a que me dieran, yo no vine a sacar provecho de ustedes, dice Pablo. Me humillé económicamente. Y después, dice Pablo, pequé al predicar el evangelio de Dios, dice, de balde. Esa palabra balde que encontramos ahí es la palabra griega dorean. Esa palabra dorean quiere decir gratuitamente, quiere decir de gracia, quiere decir sin costo. Es decir, pequé al predicarles el evangelio sin cobrarles. Pequé al predicarles el evangelio gratuitamente. Tristemente, hermanos, estos falsos estaban acusando a Pablo de interesado, de que por eso él les pedía ofrendas, y por eso él tuvo que explicar capítulo 8 y capítulo 9 que lo que ellos estaban dando no era para él, lo que ellos estaban dando era para la iglesia en Jerusalén, de hermanos que se encontraban en necesidades. Pablo les está diciendo: acuérdense, cuando yo estuve con ustedes, a ver quién me ayudó, quién me apoyó. Estuve en necesidades, claro que sí, pero yo nunca les pedí, dice Pablo. Estuve en necesidades, claro que sí, pero ¿quién suplió esas necesidades? No fueron ustedes. ¿Cuándo me ayudaron? ¿Cuándo me apoyaron? Dice Pablo. Al contrario, lo hicieron las iglesias de Acaya, esas iglesias de Filipo, esas iglesias de Tesalónica, esas iglesias de Berea. Fueron las que me ayudaron, y en esto me glorío, en las iglesias, dice ahí el apóstol Pablo, versículo 10, en las regiones de Acaya. Las iglesias de Macedonia fueron las que lo ayudaron, dice el 9, y él se podía gloriar, se podía alegrar, se podía gozar ante las iglesias de Acaya de que los macedonios le habían ayudado. En Acaya se encontraban iglesias como, por ejemplo, iglesias de Atena. Entre ellas estaba la iglesia también de Corinto. Le pregunto, hermano, ¿amamos? ¿Servimos? ¿Y estamos dispuestos a ayudar
de esta manera? Cuando ganamos almas, hermanos, lo hacemos realmente con el deseo de ayudar y no con el deseo, voy a ir a tocar esa puerta, ¿verdad? Ahí donde están haciendo pan, a ver si me dan, ¿verdad? Unos 2, 3 panes. Ay, yo voy a esa tienda, ¿verdad? A ver si me dan una agüita, un refresquito. No, espérense, ahí siempre en esa puerta nos meten, ¿verdad? Y siempre nos invitan a algo. Hermanos, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por un interés? ¿Lo hacemos por vanagloria? ¿Lo hacemos porque se nos reconozca? ¿Por qué hacemos las cosas? Lo deberíamos de hacer, hermanos, de una manera desinteresada, por amor, no por conveniencia. Eso nos va a ayudar realmente a que nosotros nos preocupemos por lo espiritual, a que yo me interese porque realmente esa familia pueda ser salvo, a que realmente ese señor que estoy visitando, que ya está viejecito, no me puede dar nada, al contrario, yo le pudiera dar. Pero yo quiero que sea salvo, yo quiero que venga a la iglesia, yo quiero que escuche la palabra de Dios, yo quiero que crezca y que él pueda alcanzar a su familia, pueda alcanzar a su esposa, pueda alcanzar a sus hijos, pueda alcanzar a sus nietos para Cristo. Ese es mi interés, ese es mi deseo. Queremos realmente amar a la gente, amar a los que vienen a la iglesia, amar a cada uno de los que se sientan aquí. No solamente, hermanos, es trabajo, no solamente debería de ser motivo e interés del pastor, debería de ser de cada uno de nosotros, amar a la gente que viene y que nos visita. Interesarnos por ellos. Si no, vino un hermano rico, ay, sí me pego, ¿verdad? Porque él sí me va a ayudar y me va a apoyar y me va a prestar cuando me encuentre en necesidad. Pero veo entrar a una viejecita pobre, quizás malolienta, y ni siquiera la saludo, ni me acerco a él o me acerco a ella. Qué interesados somos, hermanos. Tristemente, y así queremos amar, y así decimos, ay, cuánto amo la iglesia y a los hermanos. Es mentira, hermanos, amamos de palabra, pero no amamos de hechos y en verdad. Déjeme decirle que para servir, hermanos, al Señor, para involucrarnos en la iglesia, se necesita realmente amor. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí nadie, nunca, jamás, de una manera honesta, de una manera honrada, hermanos, jamás va a poderse hacer rico, jamás, hermanos, va a ver a la iglesia como un negocio. Si usted quiere eso, hermanos, yo le diría, allá afuera y no digo que la iglesia sea un negocio, pero allá afuera hay mejores negocios, allá afuera hay mejores trabajos. Váyase allá, echa a perder allá a la gente, pero no a la de aquí. No, quitemos ese desinterés y déjeme decirle, ese es el problema. Ese es el problema, hermanos. Por eso los viernes, hermanos, los viernes, cultos de oración, ni siquiera el 10% de nuestros hermanos viene a orar. ¿Por qué? Porque se necesita quitar todo desinterés. Porque vengo a orar a veces no solamente por mí, pues es que no tengo a qué ir a orar, no tengo necesidades, no tengo problemas. Sí, usted y yo no, pero hay otros que sí, hay otros que necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra intercesión, necesitan que usted y yo doblemos nuestras rodillas. Pero para amarlos necesitamos quitar todo desinterés de nuestro corazón y hacerlo porque nos preocupamos por ellos. Hacerlo porque ya se va a abrir la iglesia y vamos a tener actividades y escuelitas y eventos y vamos a salir e invitar a niños, a gente, a matrimonios a que vengan a la iglesia. ¿Y qué necesito? Estar de rodillas orando y pidiendo al Señor. Por eso, hermanos, por eso los días sábados y cuando se sale a ganar almas, martes, ni siquiera el 30% de nuestra iglesia viene a ganar almas. Porque para hacerlo, ¿sabe qué se necesita, hermanos? Se necesita de un desinterés y se necesita amor. No se viene, ¿sabe por qué? Porque aquí no se me paga. No se viene, ¿sabe por qué? Porque aquí no me dan por cada alma salva. Imagínese, hermanos, si se pagara por una alma salva.
100 pesos cada alma salva. Estaría nuestra iglesia los días sábados, los días miércoles, hasta entre semana, hermanos, si gusta, y me pagan. Queremos amar. Necesitamos, hermanos, quitar ese desinterés de nuestro corazón y hacerlo por amor. Dice Pablo, yo no estoy esperando dinero, yo no estoy esperando que me paguen, yo no estoy esperando que me den. Eso es amor. Se necesita amor para entrar a los ministerios. Aquí a nadie le pagan por estar en el coro. Por eso muchos no vienen al coro. Aquí a nadie le pagan por estar en la orquesta y estar ensayando entre semana. Por eso muchos no se inscriben a la escuela de música para tocar. ¿Por qué? Porque no se les paga, no se les da. Se hace por amor. Aquí no se les paga a los maestros de escuela dominical, no se les paga a los predicadores de jóvenes. Por eso son pocos los que se preparan y leen en la semana y estudian y preparan un mensaje para predicarle a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no se les paga. Pero si se les pagara, ¿qué se necesita, hermanos? Se necesita amor. Se necesita amor. Queremos amar, queremos visitar, queremos orar, necesitamos quitar todo desinterés, queremos animar a la gente, prepararnos, estudiarnos, llegar, hermano, a sus vidas, a sus casas, pedirles sus números, poder ser de ayuda y ser de bendición a su vida. Se necesita de amor. ¿Cuántos aquí podríamos decir, hermano, yo estoy amando? Último punto en este día, hermanos, y con esto terminamos. Miren lo que dice del versículo 16 al 21. Dice otra vez, digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Pues para eso son expertos, en otras palabras, les está diciendo Pablo. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Dice el 19, porque de buena gana toleráis, mire a quienes, hermanos, a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, dice Pablo, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, toleran si alguno se enaltece, si alguno dice, os da de bofetadas, lo toleráis. 21, para vergüenza mía lo digo, estoy usando de sarcasmo. Para eso, dice, fui demasiado débil. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Qué triste, hermanos. Dice Pablo, para esto yo fui débil. Es decir, ¿fui débil para qué? Fui débil para esclavizarlos. Fui débil para ser un necio. Fui débil para tomar lo que es vuestro. Fui débil para enaltecerme y gloriarme, y soy el gran apóstol Pablo, a mí el Señor me está usando, y tengan cuidadito conmigo, respétenme. Fui débil, dice Pablo, para eso. Fui débil para darles de bofetadas y cállense, tú no me hables, tú no murmures de mí, tú no te levantes contra mí o te reprendo dice Pablo, fui débil para eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo demostró todo lo contrario. Y saben, dice Pablo, a aquellos que hacen todo esto, ustedes los toleran, los aman, los aprecian, los jalan, los siguen. Pero ¿qué les dice Pablo? ¿Y de mí? De mí, dice Pablo, se deberían de haber gloriado. De mí, que yo los amé. De mí, que yo los celo con celo de Dios. Por eso capítulo 12, versículo 11 dice eso. Pues yo debía ser alabado por vosotros, dice Pablo, pero recibió todo lo contrario. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama malagradecimiento, ser un malagradecido. Escúcheme, número 4, ama a la gente. ¿Cómo? Ámala.
aunque no te lo agradezcan. Ama a la gente, y no lo digo por mí, lo digo por usted hacia el resto de los hermanos. Amemos a nuestros hermanos, aunque no nos los agradezcan. Qué triste, hermanos, realmente. Pablo ya les expuso todo esto, pero qué triste es que esto mismo nosotros lo estemos viviendo en la actualidad de nuestra iglesia. Es triste que usted y yo nos preocupamos por los hermanos. Hablo por los que tocan en la orquesta, hablo por los que cantan en el coro y vienen y cada 8 días, hermanos, toman de su tiempo. Hablo por los maestros de escuela dominical que se preparan en las semanas. Muchos de ellos, hermanos, dan clases por meses. Muchos de ellos vienen y dan clases en las tardes, dan clases los miércoles en las tardes cuando usted no viene. ¿Y cuándo se les ha agradecido? Cuando usted como papá ha ido allá atrás y le ha dicho al hermano que le dio clases a sus niños: gracias, hermano, gracias por preocuparse. ¿Cuándo? Cuando ha ido con las hermanas de cunas que tienen que soportar a veces a niños llorando y niños, hermanos, con enfermedades. ¿Cuándo ha ido usted y les ha dicho: hermano, gracias? Gracias por cuidarme a mi bebé mientras yo estaba sentado allá en los 2 cultos. ¿Cuándo le hemos dado gracias? Gracias al que le enseñó a los jóvenes por prepararse y estar al pendiente. Gracias por su amor y su interés hacia ellos. Aunque no nos agradezcan, hermanos. Aunque la gente allá afuera, cuando usted y yo vamos a ganar almas y salimos y recorremos calles y subimos, hermanos, montañas y llegamos a nuestras casas con nuestros pies todos adoloridos, más si tiene la uña enterrada y aún así fue, ¿verdad? Llega ahí con su uña toda dolorida, hasta morado su dedo. Y aunque la gente de allá afuera no le dé gracias, al contrario, le digan: póngase a trabajar, flojo, ¿qué está haciendo aquí? De seguro porque le pagan en su iglesia. Aunque no lo agradezcan, usted y yo deberíamos de seguir trabajando. Aunque no me agradezcan, hermano, por animar a alguien, por ir y saludar cada vez que alguien viene, por ir y, hermanos, acercarle y hacerle plática. Ay, hermano, qué flojera, yo ya me quiero ir a mi casa. Aunque no me lo agradezcan, hágalo. Aunque me critiquen, aunque me señalen, aunque se burlen, aunque me juzguen, usted y yo debemos de seguir trabajando. ¿Y sabe cuál es lo triste, hermanos? Que a otros les toleran lo contrario, y allá están, y allá siguen, y allá sí lo reciben. Eso es lo triste, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué sucede, hermanos, allá afuera? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo te tratan en la escuela? ¿Cómo te tratan en el trabajo? ¿Cómo te trata tu patrón? ¿Cómo te tratan allá en la colonia? Te señalan, te critican, te juzgan, hablan de tu esposa, hablan del esposo, hablan de los hijos, y allá seguimos yendo. Nos quitan dinero, aunque usted y yo no lo queramos, hermanos. Tenemos que pagar impuestos y allá los vamos a seguir. Sí, allá inclusive, hermanos, hasta nos multan, nos bajan calificaciones si yo no tengo temprano. Si no voy, me descuentan un día y por castigo hasta día y medio. Y los toleramos. Toleramos que nos miren mal. Seguimos yendo, aunque nuestros compañeros de al lado nos miren mal. Allá seguimos yendo, pero a la iglesia, ya no voy a la iglesia porque por esto y por aquello y por el otro. Pero allá sí los toleramos. Allá sí toleramos al prefecto, allá sí toleramos, ¿verdad?, los chamacos que nos hacen cosas, allá sí los toleramos. Y aquí en la iglesia ya no queremos venir porque es que el otro niñito me miró mal, cuando papá le debería decir: pues tenemos que ir a la iglesia, no podemos dejar de ir. Pero allá afuera, hermanos, allá afuera toleramos, y en la iglesia de todo nos quejamos. Qué triste, hermanos. ¿Se da cuenta que muchas de las veces son solo meras excusas? ¿Cuánta gente no dice, y muchos cristianos están ahí incluidos: yo ya no voy a la iglesia porque allá
Son puros hipócritas. Y le pregunto, ¿en su colonia no hay hipócritas? ¿En su escuela no hay hipócritas? ¿En su salón no hay hipócritas? ¿En su trabajo no hay hipócritas? Lo mismo, hermanos, con la iglesia. Porque con la iglesia sí, cuando en la iglesia es todo lo contrario. Hay gente sirviendo, preocupándose por nosotros. Hay gente, hermanos, trabajando espiritualmente, de rodillas, suplicando, pidiendo por nuestros niños. Y en vez, hermanos, de agradecer, hacemos todo lo contrario. Pero escúcheme, usted y yo que estamos aquí, que estamos escuchando este mensaje, usted y yo, nos agradezcan o no nos agradezcan, sigamos sirviendo, sigamos orando, sigamos siendo fieles, sigamos involucrándonos en los ministerios, metiéndonos más, seguir creciendo para seguir sirviendo a otros, me agradezcan o no me agradezcan. Vamos a orar. Padre celestial, mi Señor, mi Dios, gracias. Quiero darle por esta oportunidad que usted nos ha dado de ver, mi Dios, estos 4 puntos que reflejan y muestran el corazón del apóstol Pablo, que tal pareciera se estaba vanagloriando, se estaba exaltando, que tal pareciera estaba reprochándole a los hermanos en Corinto. Pero es todo lo contrario, mi Dios. Son principios de los cuales nosotros deberíamos de aprender para realmente amar de verdad, amar con hechos y no solamente de palabra a nuestros hermanos, a la gente que viene a nuestra iglesia, sea salva o no sea salva, debería de tener un celo por ellos, debería de cuidarlos y guardarlos de sus lobos rapaces. Debería, mi Señor, de servir de una manera desinteresada y debería de servir y de ayudar, me lo agradezcan o no me lo agradezcan. Mi Señor, yo sé que necesitamos tomar decisiones porque muchos de nosotros nos estamos desanimando al ver muchas de estas contras en nuestra vida y nuestro servicio. Mi Dios, por favor, quizás nos hace falta tomar decisiones, nos hace falta decir, Señor, yo quiero servir, yo quiero amar de esa manera, hermano o hermana. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser sinceros delante del Señor y contestarle en este día un sí, Señor? Tienes razón, necesito aprender a amar. ¿Por qué no mientras el piano toca? Vamos de rodillas y le decimos al Señor, gracias por ser paciente conmigo. Gracias por mostrarme lo que yo debo de hacer con mi gente, lo que yo debo de hacer con mis hermanos, lo que yo debo de hacer con cada uno de los que viene y pone un pie en nuestra iglesia. Pero no solamente con los que vienen a nuestra iglesia, sino con este mundo perdido. ¿Estamos amando, hermanos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos practicando? ¿En qué error hemos caído? ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, tienes razón, necesito cambiar, necesito amar más? Padre celestial, mi Dios, gracias. Gracias quiero darle por ese ánimo que usted nos ha dado. Gracias, mi Señor, porque aunque todo esto usted nunca lo dijo, nunca lo promulgó, nunca lo anduvo presumiendo, sí lo practicó. Sí podemos ver cada uno de estos principios en su vida. Una vida a la cual el apóstol Pablo siguió, una vida a la cual dice Pablo, imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo.
Ayúdenos, por favor, a que cada uno de estos principios que hemos aprendido lo apliquemos a nuestras vidas y lo llevemos a la práctica, por favor, mi Dios, porque lo necesitamos. Gracias le doy, Padre. Y todo esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.